Exactamente. Ahí ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Nítido. Perfecto, profe. Sí, Perfecto. En cualquier momento, si vais a escuchar mal, me dejan saber. Ahí puse la grabación porque hoy no estoy en la oficina y creo que aquí, no sé, la conexión como que no sé, está un poco rara, pero en cualquier momento, ¿verdad? Me pueden interrumpir. Miren, esta materia, voy a compartirla en pantalla, es bien bonita y va a estar bien interesante. ¿Por qué? Porque yo sé que algunos de ustedes, como que si no me recuerdo cuando iniciamos eh, esta maestría, me había hablado de que, bueno, algunos tenían conocimiento con temas de BI, que otros no, pero otros sí. Y va a ser muy bonita porque esta materia se trata mucho de eso, de ver la parte ya orientada a negocio, entender por qué son tan importantes los datos, por las diferentes técnicas que podemos utilizar para ese análisis, para esa estrategia, los diferentes tipos de inteligencia de negocio que existen, de BI, o diferentes planteamientos que nosotros deberíamos hacernos, ya dándole como una orientación ya al tema Big Data, al tratamiento de la data, pero también más en torno a cómo la usan las empresas. Y, ¿verdad? Estaremos utilizando herramientas de visualizaciones. Vamos a ver también algunos temitas con SQL, lo que es un Data Warehouse, lo que es un Data Smart. Bueno, en la semana 4, ustedes me van a hacer una presentación a mí. Vamos a tener actividades en clase de análisis de casos, que mayormente toman 40 minutos. Yo le doy 40 minutos. Formo los grupos así siempre diferentes para que se vayan conociendo. En la cuarta semana, mayormente ustedes me hacen una presentación a mí de algunas herramientas que yo les mando a investigar. No se preocupen porque yo lo hago con tiempo, para que usted tenga tiempo de investigarla, explorarla, instalarla, mostrar lo básico y así luego entre todos debatimos sobre esa herramienta y así no nos quedamos con pocas, sino que vemos muchas herramientas sobre temas de BI para poder utilizarla y sacarle provecho, que esa es la idea. O sea, vamos a orientarlo lo más que se pueda a los temas empresariales. Bueno, yo no sé si ustedes en algún momento habían escuchado el término BI. Sí. sí, Sí. Business Intelligence. No ¿Alguna se idea? escucha. ¿No me escucharon? Sí, No, sí. quedó con la pregunta. Ok, BI, ok, BI, Business Intelligence o inteligencia de negocio. exacto. Por algún momento tienen idea de lo que es, o en algún momento de su vida lo escucharon en conferencias, Sí, porque fue sí, una... Business, es Business Intelligence, a lo que hace referencia a BI. Exacto. Entonces, fíjense en que fue como una palabrita cliché, siéndole honesto, en su momento, vamos a decirlo así, que la gente comenzó a utilizarla, yo digo 2016, 17. O sea, eso no es nuevo, ¿eh? El tema de inteligencia de negocio no es nuevo, que también cuando estemos analizando los casos, usted se va a dar cuenta dónde se encuentra su empresa. La empresa que usted trabaja ahora mismo, ¿en qué se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Te dirá, ¿por qué? Porque nosotros, lamentablemente, el mercado de República Dominicana, vamos a ver los dos caros de la moneda. De 2020 para acá evolucionó mucho. Yo te puedo decir que sí, evolucionó mucho. O sea, para mí me sorprendió cómo ha evolucionado. ¿Qué pasa? Empezamos tarde. Por eso que ustedes ven que conceptos como Big Data, conceptos como inteligencia de negocio, para nosotros no son como muy conocidos, pero ya en otros países van en otra época. Usted verá más adelante, cuando yo comience a hablarle a ustedes, cómo llegamos hasta acá a inteligencia de negocio, que muchos de ustedes van a decir, pero ven acá, nosotros estamos todavía en los años 60 y estamos en pleno siglo XXI, donde se supone que ya debería prácticamente todo estar automatizado. Pero bien, pero ¿qué tan automatizado debería ser? Entonces, la inteligencia de negocio, siéndole honesto, te da ese plus. Entonces, cuando hablamos de inteligencia de negocio, una definición breve, te dice, la inteligencia de negocio o business intelligence es un conjunto de metodologías, tecnologías, arquitecturas y prácticas diseñadas para la recopilación, integración, análisis y presentación de información de negocio. Fíjate lo interesante de eso.
Una definición corta, pero con demasiados elementos. Ahí usted está hablando, ¿qué te dice? Que tiene metodologías, o sea, que vamos a tener un número de métodos para poder hacer la estrategia adecuada para esa toma de decisión, pero también viene acompañada de tecnología. Y ahí me hace sentido a mí cuando me dicen que tienen un máster, por ejemplo, en Big Data e inteligencia de negocio. ¿Por qué? Porque te diciendo, mira, tú necesitas la tecnología. Por esa tecnología por sí sola, tú no puedes llegar a resultados si no tienes los métodos necesarios. Y hay que viendo lo interesante. Yo siempre digo que cuando tú tienes demasiadas opciones, lo interesante es saber de todas las opciones que tú tienes, cuál se adapta mejor a tu caso. Porque por alguna razón existen tantas opciones. Por eso ustedes ven, tenemos herramientas de visualizaciones. ¿Cuál es la mejor? Yo siempre me gusta decir, depende. O sea, depende el escenario. Para mí una de las carreras más bonitas, o bueno, de las áreas, porque no carrera, porque tú en ingeniería informática y en base de datos tú tienes arquitectura, en servidores tú tienes arquitectura, en networking tú tienes arquitectura. O sea, una de las ramas más bonitas que, bueno, para mí, para mi gusto, son cuando tú te haces arquitecto, por ejemplo, en cloud computing, o te haces arquitecto de datos. ¿Por qué? Porque tú sabes diseñar o tú sabes recomendar cuáles son las herramientas necesarias para el proyecto que tú vayas a utilizar. O sea, muchos proyectos no llegan a su objetivo por dos razones. No tienen la metodología ni la tecnología adecuada, incluyendo las arquitecturas, no son las adecuadas y por ende no llegan al resultado que quieren. Pero hay otros que también quizás llegan al resultado, pero con un costo muy elevado. Entonces, al final tampoco conseguiste el resultado que tú querías. Y tú dirás, pero entonces, ¿por qué? Entonces, porque en ese caso estábamos sobreutilizando tecnología. Es decir, estábamos malgastando recursos. Como que yo te diga a ti, mira, este proyecto, sí, vamos a trabajar con tableo. Ah, ¿por qué? Con tableo. Ah, porque esa tasa los dashboards bien bonito, pero quizás con QuickView o Power BI, teniendo una licencia más barata, y tú hacías todo lo que tú hacías ya con una de esas. No me voy a ir tan lejos. No sé si lo dije, creo que en la primera materia que tuvimos. Y digo, hay muchos proyectos que se resuelven con Excel. Muchísimo, la mayoría de empresas pequeñas te resuelven su tema de análisis de datos con la herramienta de Excel. Y a veces nosotros hacemos un force y te ponemos Power BI y lo conectamos y le hacemos la chulería del lugar, porque en Excel también te permite conectar diferentes fuentes de datos. Si tú te vas a Excel, cuando tú te vas, yo sé que la mayoría de ustedes quizás lo han utilizado en la parte de data. Si tú te vas ahí, te dicen, mira, yo no me puedo conectar con Azure, me puedo conectar con un SQL, con un CSV, con otro Excel. O sea, tú tienes un conector de data para tú conectar donde tú quieras. Y eso es lo interesante de eso, que te dice, mira, yo te puedo integrar diferentes fuentes para que tú hagas un análisis. Eso lo que significa que tú puedes hacer un proyecto. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Por ejemplo, yo sé que muchos van a saber. Si yo pregunto aquí y le digo a ustedes, ¿cuál es uno de los límites que yo tengo en Excel para hacer un proyecto grande? ¿Quién tiene una idea? La cantidad de líneas y filas que soporta Excel y variedad de bases de datos de conexiones que tiene Excel también. Que aunque son muchas, no son tantas como QuickSight, Power BI o Tableau. Exacto. O sea, fíjate una parte importante que tú mencionas, que para mí son de las que lo malo vamos a decirlo así, lo que lo restringe más es la cantidad de filas que te va a soportar. O sea, llega un momento que te limita en el crecimiento. Pero ¿qué pasa? Hay empresas que, como tú dices, mira, tú puedes tener 1.400.000 de registros, que quizá al año no llegan a 800.000 registros, lo que significa que su proyecto se pudiese implementar en Excel. Fíjense bien, a mí no me gusta discriminar las herramientas, que ustedes cuando lleguen a una empresa a hacer una recomendación siempre sean cautelosos. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente le tiene miedo al personal de TI o al de base de datos. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos y a vez queremos recomendar lo último.
No, porque mira, tenemos esto, tenemos lo otro, y realmente no se debe. O sea, no, tú no puedes llegar a hacer una recomendación, la verdad, por así decirlo, si tú haces un levantamiento previo y decir, este proyecto se adapta a estas herramientas, sería lo ideal. Fíjense que el tema BI, mira cómo te dice, que para hacer un análisis, te va a hacer una recopilación, una integración, te va a analizar y luego te va a presentar la información del negocio. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Ayudar a las organizaciones a tomar decisiones basadas en datos precisos, relevantes y en tiempo real. O sea, una de las palabritas clave ahí, tiempo real. O sea, cuando te habla de tiempo real, pudiésemos decir que viene siendo, vamos a decirlo así, esta generación, las empresas se han visto como con tanto manejo de datos, que ya no es como antes, que tú tenías como hasta un mes para entregar un reporte. Ya la gente lo quiere en el instante. O sea, las tomas de decisiones cada vez requieren menos tiempo para tú tomar una decisión de mercado porque el mercado es muy cambiante. La tecnología es muy cambiante. Yo se lo digo porque nosotros todavía, eh, a nivel de tecnología, a nivel de ingeniería, seguimos pensando mucho en el ambiente on-premise, o sea, prácticamente con todo local. Cuando realmente todavía ustedes que son del área, no podemos hablar nosotros y mencionar como que el futuro es la nube. No, no, no. La nube era el futuro en el 2012. Ya existía, pero las empresas no confiaban por todos los mitos que habían de seguridad, que era caro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de 2017 para acá, el presente es la nube. O sea, literalmente el presente son los servicios en el cloud, en Google Cloud, AWS, Azure. Y ojito con esto. Uno siempre menciona, o sea, uno siempre menciona AWS, Google Cloud, Azure. Pero si algunos de ustedes han implementado proyectos, la mayoría va a decir, profe, yo estoy en DigitalOcean. Pero uno siempre menciona, pero hay muchas compañías muy buenas que te dan servicios cloud también a un precio también muy asequible. Y eso ha sido muy bueno también, porque eso ha hecho que los mismos costos de AWS, de Azure y el mismo Google se estén más baratos y más asequibles también a muchos públicos. E incluso hay proyectos que a veces tú lo implementas en AWS y tú pones una web page a ver si te salen centavos o quizás $5 al mes cuando tú lo implementas bien. Ahora, te exige obviamente esa parte de buena implementación. Otra parte importante, dice, la inteligencia de negocio se fundamenta en la extracción y procesamiento de datos de diversas fuentes, su transformación en información significativa y la generación de reportes visuales que facilite la comprensión y toma de decisiones estratégicas. Ejemplo, la mayoría de ustedes ya tienen instalado SQL, ¿verdad? Me imagino que sí, ¿o no? Perfecto. Sí, claro. Porque ya en la siguiente clase, ¿verdad? Voy a comenzar con eso. La única clase, creo yo, que vamos a estar, que tenemos teórico hoy, es hoy porque tenemos que hablar de muchas cosas. Pero la siguiente, vamos a estar hablando de los data warehouse. Obviamente yo te voy a explicar lo que es, cómo se hacen, las recomendaciones. Luego vemos cómo se insertan, ¿verdad? Utilizando algunos scripts, cómo insertamos desde SQL, de diferentes formas que podemos llevar data a SQL. Luego estaremos trabajando también con una herramienta que me gusta mucho. Antes yo no la tenía en el scope de la materia, pero sí la incluí porque ha crecido muchísimo con el tema de Microsoft Fabric. La verdad, bueno, cuando llegue a ese momento yo le hablaré de ella, pero la verdad es una chulería. O sea, a nivel de costo, a nivel de lo que te hace de manera centralizada y una herramienta muy poderosa que se integra literalmente con todo el ecosistema de Azure. Y bueno, también con AWS, pero se te integra muy bien con el Office 365, con el Power BI, con SQL. De verdad, una chulería cuando tú haces un proyecto ahí. Yo creo que con el correo, no, bueno, no sé si ustedes tengan correo empresarial o correo de WAP. No sé si a ustedes les da.
Sí, nosotros tenemos el correo de la UAS. Lo se muteó, profesor. La señal fue la señal. Él lo anunció al principio. Espero que no tenga rato hablando. No, ahí se me cortó un momento. Ah, qué Ahí bueno. regresé. Ujú. Pues Le decía que sí, parece que no se, no. parece que no se me va a cortar, pero sí va a tener una latencia. Pero no se preocupe, que la próxima no voy a tener eso. Porque fue que Ok, ok. no tengo mi oficina y miren que ahorita me di cuenta que estaba haciendo eso. No sé por qué. Pero bien, ya yo verifico en la siguiente. Lo que va a hacer, ya yo vi que no se va a cortar. A veces como que se me va a ir, pero regresa de una vez. Pero bien, vamos a sobrevivir esta noche. Bien, entonces miren acá, cuando yo estoy hablando del tema de las diversas fuentes de la transformación, te dicen, en la actualidad las empresas dependen de BI para mejorar la eficiencia operativa, optimizar la toma de decisiones y obtener una ventaja competitiva en el mercado. Está bien, eso está muy bonito. Es muy lindo los libros que te hablan de competencia, que tú necesitas las herramientas. El único problema de aquí es usted convencer a un empresario a que tiene que invertir en licencias y en que tiene que hacer un data warehouse para poder tomar decisiones y que tiene que tener centralizada de data, políticas de datos para ayudarle a competir en el mercado. Sobre todo cuando ya es una empresa exitosa. Es bien complicado en un mercado como el nuestro tú vender ese tipo de proyectos. Ahora bien, yo como le digo una cosa, le digo la otra, como le dije ahorita, a partir de 2020 como que se ha ido suavizando la cosa, como que las empresas están un poquito más abiertas, todavía es la realidad, todavía falta entrar a un mercado, porque el mercado es bien grande, solamente un nicho como el nicho financiero, vamos a decirlo así, los bancos, las cooperativas, mayormente han comenzado a hacer eso, desde el 2020 para acá la mayoría lo hace. Lo hacían anteriormente también, de manera, vamos a decirle así, pausada, pero sí se hacía, no como hoy en día que ya prácticamente muchos productos se diseñan en base a un BI, literalmente. O sea, ya te dicen, mira, tú no me puedes venir a decir a mí, que eso se lo decía yo en la primera materia de ustedes, que ya eso no se usa, de que decir que el yo creo o en base a mi experiencia. No, a mí no me interesa que tú me digas tu experiencia. A mí me interesa que tú me digas, en base a la experiencia acompañada de estos datos, ahí sin ser más lindo, dímelo con datos. E incluso, bueno, lo que le gusta a la MLB, ¿verdad? Lo que le gusta béisbol, mucha gente de ahora, cuando están analizando los peloteros, no le gusta que le pongan todos esos números para determinar si un pelotero vale dinero o no. Yo sé que había un caso muy chévere, lo que algunos que ven béisbol, ¿verdad? Con el tema de cuando estaban filmando a Juan Soto, no sé si ustedes llegaron a ver, que le sacaron un sinfín de estadísticas que en la vida uno se interesaba por ello. Realmente, para que usted vea que hasta en los deportes, el tema de tú ver el deporte o el tema de tú crear un contrato con un jugador cambió. Anteriormente, ¿qué es lo que tú veías? Cuando Renato daba, ¿cuántas carreras tú impulsaste? Bien. Y el average más o menos, si estaba por encima de 250, tú eres un pelotero bueno. Ya no. Ya te sacaban una estadística de cuando había gente en base, de cuando había gente en primera, que una locura de estadísticas. Ahora, fíjense en que ahí te están agregando que inteligencia de negocio. ¿Pero para qué? Para optimizar la toma de decisión. Y la idea era obtener ventaja competitiva. A veces la iba a utilizar, obviamente, la gente del jugador, quizás para venderlo más caro, pero muchas veces también lo puede utilizar el equipo para lograr un contrato más barato, dependiendo de quién le acompañe todos los numeritos que, como le llaman ahora, el nuevo mercado de béisbol, porque se ve diferente. Cambió la regla de juego, pero es porque ya yo estoy capturando prácticamente toda la data. Y ya, bueno, en la primera materia yo le decía por qué, porque ya yo almacenar datos no me sale tan costoso como salía anteriormente, y eso ha ayudado a ese mismo crecimiento. Ahora, ¿qué pasa? Hay que estar claro que la inteligencia de negocio es una herramienta indispensable en la era digital. Es indispensable. ¿Por qué? Porque tú vas a tomar los datos y te los vas a transformar en conocimiento. ¿Pero cuáles datos? Esos datos dispersos. Ustedes han llegado a escuchar sobre Hadoop, ¿verdad? El ecosistema.
Supongo que sí. ¿Alguna materia le mencionaron eso? El ecosistema Hadoop. Me imagino que sí. Te lo mencionó en la primera también. Está mencionado. Pero no han visto, no vieron nada de eso. Nada. No han visto nada. No. Bueno, si puedo entrar algo, por lo menos algo le doy de eso, para que vean algo también de ahí. Porque realmente, bueno, para no quitarle la magia, ¿verdad? Voy a verificar el pensum nueva vez para ver si alguna materia le van a tocar ese tema. Si yo veo que, pues es que me imagino que sí, alguna materia tiene que tocar ese tema, pero voy a verificar para estar seguro. Si veo que no le van a tocar, por lo menos algo le trato de agregarle acá. ¿Por qué? Porque esa es la base. Siéndole honesto, esa es la base. Hadoop es la base. Cuando tú te vas al ecosistema Hadoop, a partir de ahí es que surgieron la mayoría de herramientas de Big Data y para hacer BI. O sea, cuando tú hablas que el proceso TL, cuando tú hablas de la captura de datos, la extracción, la transformación, el sistema HDFS, o sea, el sistema distribuido de data, todo viene a partir de ahí, de ese ecosistema. Y lo más interesante que es open source. Cuando dicen open source, ¿verdad? Recuerde, es libre, pero no gratis. Pero la mayoría de cosas que tú puedas hacer de manera poderosa, obviamente tú vas a hacer muchas cosas que son gratis utilizando herramientas muy poderosas. Lo único malo, lo de siempre con el sistema, ¿verdad? Con el open source. El tema de configuración, que te toma más tiempo, que quizás tú tienes que darle al how knowledge, tú tienes que dedicarle un poco más de tiempo para saber, bueno, el how to tienes que dedicarle un poco más de tiempo para poder implementarlo. Eso viene siendo, vamos a decirlo así, la parte más complicada es esa. Pero después, cuando tú aprendes a utilizar esa herramienta, tú te ahorras un buen dinero, la verdad. Entonces, eso te va a hacer también el tema de inteligencia de negocio. O sea, ¿qué es lo que hace la inteligencia de negocio y por qué la maestría se llama así, con la que ustedes tienen? Porque usted dirá, profe, pero ven acá, usted me está mencionando muchas cosas de inteligencia de negocio, pero eso prácticamente es como muy Big Data. O sea, los conceptos son como muy Big Data, que la metodología, que técnica, que herramientas, es como muy Big Data. O sea, es como si usted me estuviese diciendo como que es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Que gracias a esas tecnologías avanzadas como Big Data, Machine Learning y la visualización de datos, las empresas pueden responder con rapidez a cambios del mercado. Eso es lo mejor. O sea, el dominio de BI no solo es una ventaja competitiva, es una necesidad hoy en día para cualquier organización. O sea, si tú quieres tener éxito en el entorno empresarial actual, vas a tener que hacer BI. Y miren que nosotros podemos comenzar. Por eso me gustan mucho los libros de esos que eran de sistemas de información, que es del área de ingeniería. Porque te hablaban cómo a partir de 2008 para acá muchas empresas tuvieron éxitos. Señores, éxitos palpables analizando datos. No sé, bueno, hubo un equipo en Grande Liga también, creo que fue San Francisco, que ganó Serie Mundial. Cuando nadie analizaba datos, ellos empezaron a analizar datos. Y llegaron a ganar una Serie Mundial aplicando esa metodología de toma de decisiones basada en datos. Empresas como Amazon, FedEx, lograron crecer porque lograron optimizar rutas también con el tema de análisis de datos. O sea, lo que fue el tema retail y comercio electrónico se utilizaba para analizar el comportamiento de los clientes, predecir tendencias de compra, personalizar las recomendaciones de productos con base de historial, de búsquedas y compra. Lo mismo pasaba, por ejemplo, en bancas y finanzas. El banco, por ejemplo, Santander, utilizaba BI para detectar fraudes en tiempo real, que fueron de los primeros. Gestionar riesgos crediticios y segmentación de clientes según su historial financiero. Fíjense que hoy en día, la mayoría de nosotros, a veces te aumentan el monto de la tarjeta de crédito de manera automática. Un sistema ya tú no tienes que esperar una gente ahí que quizás tú aplicabas para un producto hace 3 años atrás. Y cuando llegaron donde ti, es que te ofrecen el producto. Hoy en día, fíjate que se te activan productos de manera automática y tú no me tienes que aceptar y ya. Que antes tú tenías que ir a un banco o después de no sé de cuánto tiempo el banco se daba cuenta y quería hacer negocio contigo y en ese momento tú no lo necesitabas. Hoy en día te van rastreando, te van viendo.
que van presentando. Que para nosotros, lo chévere de esta clase, que yo recuerdo que no es lo mismo cuando uno hablaba de Big Data en el 2018, 2019, que se escucha lejos, y eso está ahí mismo. ¿Por qué? Porque no estábamos tan bombardeados de manipulación de data como hoy en día. Fíjese que nosotros damos un clic, no un clic. Usted se queda 2 segundos, 3 segundos viendo un video y fácilmente dentro de 5 segundos vuelve y te muestra algo parecido. O en los próximos 15 segundos te muestra algo parecido. Y si tú vuelves y te quedas, tú supiste que durante la semana te van a seguir mostrando ese tipo de contenido. ¿Por qué? Porque la idea es tratar, no le vamos a llamar manipulación. La gente le llama manipulación, pero nosotros no le podemos llamar así porque somos del área, ¿verdad? Y al final usted va a hacer eso. Entonces, usted no puede ofender de lo que quizás usted va a vivir. Usted le va a llamar manera de hacer negocio o retención de clientes, que ese va a ser el objetivo que usted va a tener al momento de usted comenzar a trabajar una estrategia. Lo mismo pasaba, señores, en el tema de salud y medicina. O sea, los hospitales comenzaron a utilizar, que incluso en uno de los lugares donde mejor te pagan, en el sector de salud, a nivel de análisis de datos. El inconveniente, bueno, como yo le decía en la primera materia, que lo único malo de esto es que si tú vas a analizar data de un hospital, bueno, tú tienes que saber tener conocimiento. Por eso yo le decía, era más fácil un médico convertirse en un ingeniero de datos que un ingeniero pasar a la parte de analizar datos de hospitales. Porque hay muchos conceptos de medicina que quizás usted no está tan claro. Entonces, cuando tú estás analizando una data que tú no entiendes, te va a tomar un tiempo de exploración. Y tú vas a durar, la verdad, te va a tomar, mientras tú no adquieres la experiencia necesaria, conociendo bien esa data, tú no vas a saber como los insights o las preguntas que tú quieras hacerte o responder o presentarle a la empresa, no te van a llegar tan rápido. Ahora, cuando tú tienes un usuario que conoce ese mercado, es simplemente aprender la tecnología. Y todos sabemos ya que la tecnología no es tan complicada. La mayoría vienen con un drag and drop. Y ni se diga hoy en día con el tema de la inteligencia artificial, que ya te hace la mayoría de las operaciones, que anteriormente será una de las dolores de cabeza que uno tenía. Mira, que si tú vas a aprender Power BI, bueno, que tú tienes que aprender DAX, que tienes que aprender también el lenguaje M, porque alguna cosa tú la haces mejor con DAX, pero otras cosas la haces mejor en el lenguaje M. Porque también tienes que aprender Python. Y hoy en día, con el tema de la IA, se te ha facilitado ese tema de que, lenguaje M, pues yo puedo aprender DAX. Y si yo necesito hacer algo con el lenguaje M, bueno, yo tengo lo que tengo que saber cómo implementarlo, dónde correrlo, y quizá la IA me puede ayudar a mí a hacer una función en el lenguaje M. Quizá no tenga que concentrarme tanto en eso. Entonces, eso es lo que hace BI. BI también te va a transformar logística, te puedo mencionar empresas como DHL, FedEx, en el tema de manufactura. O sea, la empresa de automotriz, por ejemplo, como Toyota, analizaron el desempeño de sus líneas de producción en tiempo real. ¿Para qué? Para reducir los defectos y mejorando la eficiencia de los tableros de control inteligentes de sus vehículos. Y fíjense que Toyota lo criticaba mucho por eso, porque como eran autos muy robustos, pero no con tanta tecnología, pero luego fueron mejorando mucho esa parte de la tecnología, porque la gente ya se acostumbró y respira prácticamente tecnología, y eso es bueno. Ahora, ¿qué debemos tomar en cuenta en el concepto de inteligencia de negocio? Y tomar en cuenta que abarca diferentes dimensiones. ¿Qué tú vas a tener? Recuperación y almacenamiento de datos. Es una de las primeras partes que usted va a tener. Usted va a extraer datos de fuentes internas como base de datos, ERP, CRM, y externa como redes sociales, tendencias del mercado. Usted va a hacer análisis de información. Usted se va a emplear técnicas estadísticas, minería de datos, machine learning y modelos analíticos para interpretar la información. ¿Qué más vamos a tener? Procesamiento y transformación, como el tema de ETL, que ya usted sabe lo que es ETL, extracción, transformación y carga, para limpiar y transformación de datos. Visualización y reporte. O sea, cómo vamos a representar esos datos o vamos a hacer esos dashboards, cómo vamos a hacer esos storytelling, que es lo interesante. Entonces,
Algo aquí importante y que busca la inteligencia de negocio es que te va a permitir responder preguntas clave como ¿cuáles son las tendencias de venta? Todas las empresas quieren saber eso. Vamos a imaginarnos una cadena de supermercados. O sea, vamos a suponer que ellos quieran conocer la tendencia de venta en los últimos 12 meses. Lo primero que deben de tener, si nos vamos a BI, recuerda que BI es metodología, tecnología, herramientas. Tú dices, ok, pero ¿qué yo puedo hacer para eso? Mira, pueden utilizar Power BI para analizar los datos de venta por producto, categoría y ubicación. Tú quieres tendencia de venta, fíjate bien, ya tú tienes un planteamiento, ya tú sabes la herramienta que tú vas a utilizar, pero también ya tú tienes una idea que tú vas a buscar las ventas por productos, categoría y ubicación. Y ahí tú puedes darte cuenta de que, mira, que tales productos aumentaron tal por ciento en el último año. Y que la venta, por ejemplo, de snack saludable se dispara en los meses de enero y febrero. Y usted dirá, pero que eso es lo interesante, porque lo interesante de eso es, ok, porque los snacks o el tema de la venta saludable, de comida saludable, se dispara en esos meses de enero y febrero. Porque la gente siempre en enero inicia con el tema del nuevo año, nuevo propósito, y ese nuevo propósito, ¿de qué se trata? Vamos a comer saludable, vamos a hacer una transformación de nuestro cuerpo, y ahí viene el tema. Dice, ok, ya lo estoy buscando la relación del por qué sucede ese fenómeno. Yo creo, bueno, en la primera materia le mencionaba a ustedes el tema de los outliers, que a veces te pueden dañar un proyecto. Por eso es importante tú entender el porqué de las cosas. ¿Por qué esto sucedió? Es bueno siempre buscar la explicación y ver qué fenómeno afecta directamente. Yo recuerdo que yo le mencionaba a ustedes el tema de la pandemia, que si tú le haces una recomendación, tomando ese año de referencia, esos dos años bueno, fue un año de caos y prácticamente duramos un año y algo con esa chercha de la venta de alcohol y mascarilla. Que ahí nosotros nos dimos cuenta que, fíjense que en ese año prácticamente a nadie le dio gripe, lo que te daba era COVID, porque tú te cuidabas tanto, como se debe, usando mascarilla, lavándote las manos, no tocándote tu rostro, prácticamente a nadie le daba gripe. Si tú te enfermabas, era del COVID, literalmente. Pero ¿qué pasa? Si yo te incluyo eso en un análisis de BI de una farmacia en ese momento, yo te puedo decir que para tu inventario tú vas a tener que comprar yo no sé cuántos camiones de mascarilla, cuando no es una realidad. Porque ese año te va a salir a ti, no sé, una venta exagerada de alcohol, mascarilla, guantes. Pero fíjate que eso fue, ni siquiera tú vas a tener una explicación tan sencilla. Te lo estoy poniendo 150 años después, que vengan a hacer análisis. Claro, un outlier, un dato atípico. Que vengan a hacer un análisis. Que en su mente no esté, porque recuérdate que esto del COVID nosotros lo vivimos. Pero para otro grupo de personas van a ser datos históricos, que quizás no van a tener no lo van a conectar tan rápido como lo conectaríamos nosotros quizás en este momento. Y cuando vengan a analizar, si no tienen esa realidad así tan palpable, van a decir, pero mira, aquí podemos, para estos meses o para estos años, se vende tanto de esto. El primer trimestre siempre tenemos una venta muy considerada de venta de marca. No, realmente no. No tenemos esa venta. Hubo un fenómeno fuera de lo normal que luego tú tienes que conectarlo. ¿Y por qué yo le digo que siempre investigue y justifique? Porque a veces nosotros nos emocionamos y vemos que podemos supuestamente ahorrar un 35, un 40, un 20, un 25, y vamos y presentamos esos reportes. Y luego en la misma reunión, uno de los gerentes que está ahí, o de contabilidad, y te desmonta ese reporte, quizá con una cuestionante o con pequeños datos que él tenga ahí, porque sí sabe por qué sucedió ese fenómeno. ¿Y qué pasa? Tú comienzas a perder credibilidad. Lo que tú tienes que cuidarte cuando tú vas a presentar un dashboard es estar seguro de que los datos que tú tienes que estén ahí estén correctos. Validarlo. Porque automáticamente presentarte datos no acorde a la realidad, entonces tu credibilidad también
siempre va a estar en cuestión. Lo que significa que para tú convencerlo de cualquier cosa que tú presentes va a ser más difícil. Entonces, ¿qué más tú vas a tener? Por así decirlo, ¿qué producto tiene mayor demanda en cada temporada? Eso es así. También tú puedes tener cómo se puede reducir los costos sin afectar la calidad. Sencillo. Vamos a suponer que yo tengo una empresa de ropa deportiva. Yo quiero reducir los costos sin comprometer la calidad de mi producto. Bueno, pues entonces lo primero es, ¿cómo yo lograría eso? Vamos a la materia prima, vamos a los procesos de producción, vámonos en los desperdicios de línea de ensamblaje. Entonces ya ahí yo voy a comenzar a lograr los hallazgos. Cuando viene a ver, yo tengo un 10% o un 15% de material de tela que se desperdicia en el corte ineficiente y lo puedo mejorar. Y también puedo tomar en cuenta el tiempo de inactividad de las máquinas. Los costos de envío si se han incrementado debido a proveedores de transporte con tarifas altas. Quizá pueda buscar otra compañía o me conviene quizás invertir yo en el transporte y hacerlo yo vía mi empresa y cobrar ese adicional. Entonces luego, vía el mismo tema de la decisión basada en BI, pueden salir a implementar un software de optimización de corte para reducir desperdicio, programar mantenimiento preventivo en las máquinas para evitar paradas inesperadas. Entonces, la idea es que tú vas a tener ahí un resultado esperado. Mira, cuando ya implementamos esto, eso se va a medir, y que te dice, mira, hubo un 15 o un 10% de reducción en los costos operativos sin comprometer la calidad del producto. También te puede salir cuáles son los riesgos potenciales en operación del negocio. Bien interesante eso también. ¿Cuáles riesgos yo puedo tener? Entonces, todo eso yo tengo que ir analizando. O sea, a ti se te puede presentar, por ejemplo, también un tema de, por así decirlo, cuando yo hablo de riesgos potenciales en la operación del negocio, que casi siempre eso lo hacemos más o menos bien, porque uno sabe cuáles son las cosas que se te pueden presentar. Que aparezca una competencia, que me salga una línea mala y que me hagan una muy mala promoción, que en tales fechas siempre por un tema de que no hay tanto turistas, si mi empresa pertenece al sector turismo, tengo que crear una estrategia para tratar de que aumente el turismo local con el tema de los costos. Ustedes ven que hay cierta temporada que los hoteles se ponen sumamente, prácticamente gratis, que la gente dice, wow, pero tenemos que aprovechar esta temporada porque está en muy buenos precios. Y quizás te están dando esos precios como para mantener el personal asequible y cobrar el mantenimiento del hotel, literalmente. Quizás no están buscando ni siquiera ganancia. Es para mantener un tema de coste operativo porque las ganancias de ellos van a estar en otros meses o tienen otro enfoque. Y esa es la idea, buscar estrategias. ¿Por qué? Porque hoy en día el mercado está sangriento. Porque que tú vas a tener mucha gente, cuando saben mucho de marketing digital, haciéndote competencia con pocos costos operativos. Y es la realidad. ¿Estamos preparados para eso? Bueno, no sé. Ojalá y estemos preparados. Yo no sé si en RD están preparados, ¿verdad? Que ya comenzó hace tiempo ya el tema de las cajas automatizadas en las tiendas. Ya veo que algunos supermercados lo tienen. Va a llegar un momento que eso va a ser prácticamente automático. Yo recuerdo cuando yo lo vi lo vi en Walmart por primera vez, prácticamente eran como 5 cajitas y hoy en día tú visitas una y te van a aparecer 3 cajas abiertas con humanos y luego todo el mundo automatizado, literalmente. O sea, te quedan como varias salas, más de 30 cajas automatizadas y quizás 2 o 3 personas atendiendo por si tú tienes que deber un producto o tú tienes un problema con una caja o una gente no sabe usarla, decirte cómo usarla, literalmente así. Pero tú sabes el dinero que ahí se están ahorrando. Ahora, son plazas también
de empleo que se pierden, obviamente. Pero como dicen por ahí, es un tema, eh, por así decirlo, desaparece algo, pero aparece otro. ¿En qué sentido? Está bien, están desapareciendo muchos empleos, pero hay mucha gente ya que con el negocio digital, el marketing digital, venta por marketplace, hasta haciendo TikTok, por ejemplo, muchos viven de eso, son nuevas formas de generar ingresos. Desaparecen muchas y aparecen otras, incluso más fáciles, porque el ser humano se coloca creativo. Por eso que yo siempre digo, que la gente habla de la IA. Sí, va a cambiar muchas cosas, pero va a generar nuevas, va a generar muchas nuevas. Esa es la realidad. Siempre va a haber forma siempre van a haber nuevos trabajos que van a surgir para sustituirlo. Ahora, la evolución de la inteligencia de negocio, muy importante. Cuando hablamos de la evolución, te dice, la evolución de la inteligencia de negocio ha estado marcada por avances tecnológicos y la creciente necesidad de las empresas de manejar grandes volúmenes de datos. Entonces, vamos a presentar algunas sus principales fases. Para mí, una de las partes más interesantes es entender cómo usted llegó aquí. Y quizá aquí vamos a ver que nosotros nos encontramos todavía muy atrasados a la realidad que se vive hoy en día. O quizá su empresa está muy vanguardista, dice, "Mira, nosotros estamos bien, estamos en la etapa que se encuentra ahora mismo. Enhorabuena". Ahora, la primera generación de sistemas de información de gestión, hablo ahí, años 60, 70. Fíjense cómo te dice, en sus inicios, estamos hablando de los años 60, señores, en sus inicios, la inteligencia de negocio surgió como parte de los sistemas de información de gestión, utilizado para almacenar datos en bases de datos centralizadas. Estos sistemas se enfocan en generar reportes básicos para la gestión empresarial, pero eran estáticos y requerían una programación compleja para generar informes. ¿Qué características tenían? Reportes estáticos con datos históricos, dependencia del equipo de TI y limitado por la capacidad de análisis avanzado. ¿Qué dice? La evolución de la inteligencia de negocio desde los sistemas de información de gestión en sus inicios. Estamos hablando que surgió como una extensión de eso. Surgió como una extensión. Ahora, fíjense bien que estamos hablando que fueron fundamentales en los 60 y los 70. ¿Por qué? Porque en ese tiempo nuestra data era estructurada. Casi toda la data era estructurada. O sea, las operaciones se manejaban con data estructurada, lo que no sucede hoy en día, que prácticamente es no estructurada. Ahora, estaban limitados, ¿por qué? Porque tú podías hacer reportes básicos, lo que significaba que tu análisis eran menos profundos. Se contaban de reportes estáticos con datos históricos. Señores, los informes se generaban con datos del pasado. Entonces, ¿qué significaba eso? Sencillo. Cuando usted dice así, que se generaban con datos del pasado, siempre se tomaba en base a información desactualizada. Mire bien, siempre se tomaba con información desactualizada. Por ejemplo, una empresa de manufactura recibía reportes mensuales sobre costos de producción, pero no podía analizar tendencia en tiempo real para optimizar la eficiencia. O sea, cuando te dice aquí dependencia del equipo TI, los gerentes de reportes dependían exclusivamente de personal técnico que manejaban la base de datos y realizaban consultas programadas. ¿Qué pasaba con eso? Ponía más lento la capacidad de reducción de la empresa. O sea, ya que cualquier solicitud de información debía pasar por el departamento de TI. O sea, si un gerente de venta necesitaba algo, un reporte, un rendimiento de producto, debía solicitarlo al equipo de TI. Ahora bien,
Yo no seguí hablando, me di cuenta que se desconectó, no se preocupe. Bien, ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, lo escuchamos bien ahí, profe. Perfecto. Entonces, como le comentaba, aún, si usted se fija lo que yo mencionaba con el tema de los años 60 y 70, que necesitaba departamento TI para tomar decisiones. Señores, 60 y 70 estamos hablando. Y hoy en día todavía en República Dominicana, y en otros países también, siguen con eso. O sea, al día de hoy que le piden los reportes. Quiero tal cosa, un reporte de tantos años a tal año. No tienen un data warehouse, no tienen una herramienta de visualización conectada que ellos mismos con un drag and drop puedan visualizar. O tengan un equipo de BI para hacer esos análisis. No. Todavía siguen dependiendo del TI. Lo que significa que cuando tú me pides ese reporte con una data normalizada, fácilmente un query de eso da para durar fácilmente 1 hora y pico, ejecutando, sin cuidado, sin más, para darte una respuesta. Y si son varios años, ni se diga. Y estamos hablando que esos eran los inicios, 60, 70, y todavía lo seguimos haciendo. Cuando hablamos de capacidad limitada para análisis avanzado, o sea, usted no podía realizar análisis predictivo. Usted no podía identificar tendencias a partir de grandes volúmenes de datos. O sea, usted podía trabajar con los datos que usted extraía. O sea, un banco podía generar informes sobre transacciones pasadas, pero no podía predecir qué clientes eran más propensos a solicitar un préstamo en los próximos meses. O sea, eso es muy valioso yo saber con el capital que yo tengo que contar para el próximo trimestre o a cuáles de mis clientes yo le voy a aumentar su saldo en tarjeta de crédito y que ellos me pueden gastar también. Yo puedo hacer eso cuando ya yo tengo un sistema mucho más avanzado. O sea, que yo pudiese realizar análisis en tiempo real, como se hace hoy en día. Que yo puedo automatizar los reportes. O sea, que ya yo no dependo de TI. O sea, yo utilizo Power BI, Tableau, Quizlet para realizarlo. Ya yo tengo Machine Learning con minería de datos. ¿Para qué? Para que me identifique los patrones ocultos en los datos para hacer predicciones. Eso es lo que hoy en día se espera que uno haga. Pero ¿qué pasa? Luego usted tiene la segunda generación, señor. Perdón, aquí teníamos la primera, la segunda. En la segunda generación, ya te habla de qué? De data warehousing y OLAP. O sea, ya aquí sí aparece la palabra data warehouse. No se preocupe, en la siguiente clase vamos a analizar la arquitectura de un data warehouse. Vamos a llevarlo de lo ficticio a la realidad, porque usted va a tener muchas formas dependiendo. Miren, ¿por qué yo le digo este tema del tema de la arquitectura? Ya los data warehouse, fíjense que los años 80 y 90, y ya de aquí para adelante se van a mencionar los data warehouse. Y tú dirás, bueno, una forma de tú almacenar data. Pero tú te vas nada más a AWS y vamos a suponer que tú quieras almacenar data. Tú vas a tener 3 diferentes tipos de buckets para tú almacenar la data, pero tú vas a tener como 6 diferentes formas de diferentes tipos de almacenamiento. Si es en el estándar, si es en frío, si es en caliente, si es un Tire Intelligent. Tú vas a tener 6 tipos diferentes. Y tú dirás, pero al final yo lo que quiero es almacenar data. No, porque esa data también va a tener, ¿qué es lo que se va a hacer mayormente con esa data? ¿Se va a leer o siempre se va a estar escribiendo? Cada que tiempo se accede a esa data. Y en base a eso se toma la decisión de qué tipo de almacenamiento yo voy a tener. Se da el caso también para el tema cuando tú lo estás enseñando on-premise con el Data Warehouse, porque dependiendo también, voy a tener un Data Warehouse o voy a tener un data Smart, pero también voy a tener una forma de guardar mi data, dependiendo qué es lo que yo voy a hacer con ella a futuro.
Entonces, por eso yo le decía, en esta época es muy importante yo saber lo que yo necesito, porque el cómo, yo lo puedo averiguar en YouTube. ¿Cómo hago un data warehouse? 17,000 videos de gente explicándote cómo tú haces. Ahora, el problema está en el proyecto. ¿Cómo tú sabes cuál es que tú necesitas? Señores, ahora mismo es más difícil eso. Tú sabes para un proyecto de todo lo que te está, qué es lo que tú necesitas hacer o cuál herramienta utilizar. Esa es la parte más difícil. Dígame, Wilson. Sí, profesor, una pregunta. De lo que usted está explicando, yo vi la primera generación, que dicho sea de paso, la República Dominicana está muy fea, porque todavía estamos Exacto. en muchos aspectos. Y brevemente, en estos días me tocó extraer una data, una base de datos, y además era un solo día de venta, no era otra cosa, un solo día de un almacén. Y duró exactamente 2 horas 17 minutos para extraer un solo día de un solo almacén. Sí. Y en el SQL, ya usted sabe. Entonces, mi pregunta es, ¿qué llevó a la evolución, a que la gente entendiera que necesitaba, para analizar data, un espacio de almacenamiento? ¿Qué provocó ese cambio? Y que de por sí las empresas se motivaran a comenzar a analizar la data para tomar decisiones. Tú mencionaste uno de los puntos clave ahora mismo, el tiempo. Lo primero, cuando yo tengo una data estructurada, que hay, mire, cuando yo hice mi tema de la maestría, que yo creo que se lo mencioné usted en la primera materia, yo amé este tema de esta maestría, porque ahí fue que yo me di cuenta lo malo que somos nosotros a nivel de base de datos. Literalmente. ¿Por qué? Porque la base de datos, que la misma que tú mencionas, te digo por qué te duró tanto. Primero, yo te garantizo que nadie se preocupó por ponerle vista, por ponerle índice, por particionar esa data. Que cuando el tema de índice, la gente entiende en base de datos, index. Pero espérate, ¿qué tipo de index tú le vas a poner? Con cluster, con no cluster. ¿Qué tipo tú le vas a hacer? Partición, tú la vas a hacer vertical, horizontal. ¿Por qué vertical? ¿Por qué horizontal? Y ahí fue el problema, como que nosotros nos quedamos, y culpables las universidades también, siendo honesto. ¿Por qué? Porque te mostraban lo que era un índice con 20 registros. Y tú decías en tu mente, pero ven acá, este query, yo haciendo un índice, me devuelve la misma cantidad de data que yo no haciéndolo. Por ejemplo, hay un tema en SQL con los joins y los cross joins, que la mayoría nada más sabe utilizar los joins y no sabe que existe algo. Pero es para cuando tú tienes más de 1,000,000 de registros, tú lo puedes aplicar. Menos de ahí no se debe. ¿Por qué? Porque estaría desperdiciando recursos. Entonces, fíjate que ese mismo tema de cuando tú tenías un select o tú querías extraer data, duraba 2 y 3 horas. También la parte de que tú impactabas, porque ahora me interesa a mí hacerlo casi en tiempo real. Pero imagínate que yo me conecte a tu data normalizada, que es otra, aquí yo le voy a mostrar a ustedes, que a veces, a nosotros siempre se nos enseñó, normalicen la base de datos. Lo mejor es normalizar. Entonces ahora yo le voy a decir a ustedes, aquí, a veces es mejor desnormalizar. ¿Viste bien? Entonces ahí fue que la empresa comenzó a entender, mira, mis tablas estaban muy estructuradas. Y cuando yo quiero buscarla, tengo que ir a demasiados lugares incluso la sintaxis se me hace más compleja para yo extraer esa data. Ahora, si yo la pongo en un data warehouse y unifico toda la data y desnormalizo, yo voy a ir a un solo lugar. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces yo voy a tener que ponerle vista, voy a tener que ponerle los índices cómo van para que me devuelva esa data de manera rápida. Porque al momento de tú extraer, si yo estoy trabajando en la misma base de datos de la empresa, yo le voy a impactar a ese servidor. Fácilmente, si van a salvar un registro, va a estar lento el sistema en ese momento. Entonces, las empresas se dieron cuenta, más que por el tema de rapidez, que era un tema, era como unificar. ¿Por qué? Porque en SQL, yo tenía base de datos SQL, ¿verdad? Sí, perfecto. Pero casi fácilmente yo tenía mucha tabla en Excel. Entonces, yo tenía mucha tabla en Excel y tú decirme a mí, no, de Excel también tú lo puedes llevar a SQL, porque tú la puedes importar. Ah, pero ¿qué pasa? También ahora resulta que tenemos varios sistemitas con diferentes bases de datos. Tengo una MySQL, tengo otra en Postgre. Y tú dices, ay, ahora, ¿cómo yo me hago? También un Data Warehouse te lo va a resolver, porque de Postgre, de MySQL,
del mismo SQL, yo la llevo y la unifico esa data. Lo que lograba un mejor análisis. Ahora bien, no todo color de rosa. ¿Qué significa yo hacer un data warehouse? Si yo lo hago en el mismo SQL, voy a tener más costo de almacenamiento, más costo de licenciamiento y más costo de infraestructura. Hay que estar claro con eso. Pero cuando yo lo comparo a que yo no voy a impactar mis operaciones diarias, obviamente las empresas van a dar el paso. Ahora, uno no le puede llegar de golpe. Es la verdad. Hay que comenzar chin a chin. Pues si tú le llegas de golpe, con el costo que se lleva, la verdad, tener un servidor de infraestructura para almacenar 5 años, la infraestructura para analizar 5 años y que se haga de manera rápida, no le voy a decir que es costoso. Porque cuando una empresa está analizando 5 años, porque genera suficiente dinero para mantener esa infraestructura. Y si tú tienes un servidor muy grande para almacenar 5 años, porque tú generas mucho dinero, muchas transacciones, obviamente. Por ejemplo, yo tengo una que yo le doy servicio que estamos hablando que son billones de registros, literalmente. Pero ya ustedes saben que genera el dinero suficiente para mantener esa infraestructura. Mayormente lo están haciendo. Dieron el paso. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que podían sacarle provecho a eso. Se dieron cuenta. Pero ese es el tema. Y una de las partes clave que tú mencionaste, Wilson, el tiempo. La verdad. O sea, tú esperar 2 horas para poder ver un reporte era un dolor de cabeza. Sin contar el impacto que tenía con sistemas reales. Un dolor de cabeza. Entonces, fíjate que en el 80 es que comienza a salir el tema de OLAP, el Data Warehouse. En los años 80-90. ¿Qué pasa? Yo le puedo decir a ustedes que en el 2021, una empresa sumamente grande de acá, fue que nosotros le montamos el primer Data Warehouse. 2021, ¿eh? Todavía hay empresas que no lo tienen, pero yo le estoy montando una empresa sumamente grande que ya cuando aceptó era porque se dio cuenta que iba a desaparecer. Porque le estaban pasando por encima. O sea, ya no aguantaba trabajar o tomar decisiones como las seguían tomando. Pero estamos hablando que en los años 80 ya se hablaba de data warehousing y en el 2021, e incluso yo le puedo decir a ustedes que muchos de ustedes el concepto de data warehouse es nuevo. Yo no lo había escuchado, la verdad, yo lo había escuchado, bueno, cuando estudié informática tal vez me lo mencionaron en el 2003, pero yo comencé como a escuchar el concepto así y entenderlo como en el 2017, 2015, por ahí, no, 2015, 2016, sí. Dígame, Joan. Hay una empresa aquí en Dominicana con más de 80 tiendas a nivel nacional, tiene como 5 centros de distribución, genera millones de filas de información diaria y no tiene un data warehouse. Y Imagínate. quieren que los analistas le hagan reporte, que le den información ayer más tardar, sino a día las ventas, por ejemplo. Pero no hay infraestructura posible que haga eso. Exacto, ese es el problema que tenemos. Yo lo estoy diciendo, señores. Nosotros estamos ahora mismo, lo de TI en Dominicana te entregan una finca y te dicen, agarra ese cuchillito ahí. No corta mucho, pero yo necesito la mejor producción, con la mejor calidad y en poco tiempo. Lamentablemente es nuestra realidad. Señores, lamentablemente es nuestra realidad. Y lo malo de caso es que a veces, por eso yo digo que los mejores ingenieros están en RD. Porque te digo la verdad, nosotros buscamos la forma de dar resultados. Sí, es increíble. Es como que no han limitado tanto en la vida a nivel tecnológico, que nosotros yo no sé cómo no las ingeniamos para lograr buenos resultados. Yo recuerdo que en el 2014, 2015, cuando queríamos correo corporativo, que la gente no andaba pagando, de que antes era más costoso tú tener un correo corporativo que ahora. Uno mismo en línea montaba su propio correo con un dominio y tú montabas tu propio sistema de correo con base de datos, tu sistema de correo, literalmente. Nosotros éramos Google, real.
con otra base de datos para tener correos corporativos, porque las empresas no gastaban ese dinero. Y eso está pasando hoy en día con el tema Por eso yo le digo que ustedes tienen una maestría que le pueden sacar mucho provecho, es simplemente tratar. Y eso es lo que yo voy a tratar que ustedes aprendan en esta materia, es cómo yo voy a hacer esa propuesta, o cómo yo voy a analizar, cómo yo voy a visitar. Usted tiene la palabra clave, señores, la palabra clave hoy en día, que gracias a Dios hay muchos conferencistas dándola. Transformación digital. La gente quiere transformación digital. Y ya como tiene una maestría en Big Data, inteligencia de negocio, por eso yo le digo a la mayoría, háganse expertos en Excel, porque cuando tú llegas a una empresa en RD, sobre todo en RD, tú te vas a topar mucho con Excel, mucho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vayas de contable y el contable está un experto en Excel y tenga un problemita y te haga una pregunta, y él sepa más que tú de Excel, que puede saber más que tú y no pasa nada. Pero el problema es que para tú vender un proyecto, entonces, él va a decir, no, no contraté a eso porque yo tuve que explicarle a él Excel. Y la realidad de República Dominicana es Excel. Esa es la realidad. El mercado está muy full de gente utilizando Excel. Y adivine por qué, porque eso es lo que le mostraban en la universidad. Y eso fue lo que aprendió. Y cuando usted aprende algo, usted va a implementar con lo que usted se siente cómodo. Que eso es lo que ha pasado con muchas empresas y muchos proyectos. Que no necesariamente se están utilizando la tecnología que tiene que usarse, sino lo que el personal que estaba ahí sabía utilizar. Es simple. Yo recuerdo que un proyecto grandísimo que me llevaron a analizar y yo cuando verifico cómo lo están haciendo, que lo estaban en PHP, no es que PHP sea malo, por si acaso, pero el proyecto, como llevaba una web y se quería lograr varias cosas con inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural, y dije, mira, tiene que hacerlo con Next.js, React, tenemos que irnos por esa vía, tal cosa, tal cosa, tal cosa. No va a llegar un momento que con el crecimiento que ustedes llevan, PHP te va a limitar. Pero ¿qué pasa? Su programador de confianza era PHP puro. Al final de la jornada yo tuve razón. Cuando crecieron tan rápido que el proyecto se atrasaba demasiado, nosotros haciendo forces en PHP para hacerle cosas que con JavaScript quizás nos tomaba un día. Por el mismo tema. ¿De qué? De que no teníamos la tecnología para poder, incluso el crecimiento de ellos se veía que se iba a tener. Entonces, muchas veces la tecnología también te va a limitar, que es lo que yo le decía ahorita. A veces tenemos una tecnología exagerada para lo que tú tienes que hacer, pero muchas veces nos quedamos cortos. Y hay temas que debemos tener cuidado. Fíjense ahí que te dice que con el crecimiento del volumen de datos, las empresas comenzaron a implementar almacenes de datos, permitiendo la integración de múltiples fuentes de datos en una única plataforma. O sea, eso fue lo que llevó a esa herramienta. Eso fue lo que te permitió. ¿Qué es lo que te decía esta evolución? Mira, los datos están muy dispersos. No solamente en República Dominicana, en el mundo se utilizaba mucho este temita. Yo tengo un sistema para recursos humanos, un sistema de contabilidad, un sistema para operaciones, y era de sistemita en sistemita. Ahí estaba el problema porque la data estaba muy dispersa, porque teníamos demasiados sistemas de diferentes proveedores. E incluso el mismo proveedor te vendía todo por separado. No te hacían prácticamente el ERP completo. Era, mira, este es el módulo de contabilidad, pero era como un sistema. Este es el módulo, pero era un sistema. Prácticamente todo dividido. Ahora, ¿qué es lo que viene a traer el tercer data warehouse en ese momento? Organizarte esos datos. Permitirte que fueran más accesibles para el análisis. Eso es lo que te quería. Entonces ahí te apareció el tema de OLAP, ahí te apareció el tema de Online Analytical. ¿Qué fue lo que lograron? Obviamente mejoraron significativamente la manera en que realizaban las consultas y análisis avanzados. Que todavía para la época, tú hacer un OLAP, muchas empresas lo hacen. Yo se lo digo a ustedes. Cuando esta gente de Microsoft con Visual Studio Code, si no estoy honesto, trajeron el tema de la reportería vía Visual Studio Code.
Yo dije, bueno, una chulería. Pero yo recuerdo en la universidad cuando me tocó a mí hacer el famoso cubo. Y no es que sea difícil, la verdad, pero en ese momento, como que era como la gente que se predisponía con la matemática. La gente cuando estábamos en mi generación, ¿verdad? Yo me era de 2011. Ese era nuestro dolor de cabeza. Cuando teníamos que utilizar ese cubo, esa data tridimensional para buscar información ahí. Ese era nuestro dolor de cabeza. Y no, y hoy repito, y no es que sea difícil, pero ya con todas las herramientas que tenemos hoy en día, que nos facilitan el mundo, y cuando yo le muestro a ustedes Microsoft Fabric, yo le digo, mira, es una herramienta donde tú te puedes conectar a un SQL on-premise o tiene su propia integración con SQL en la nube, o me puedo conectar con AWS, o me puedo conectar con un Excel en la nube, o me puedo conectar con un Excel on-premise y traer toda esa fuente de datos y crear un pipeline. O sea, yo decir, mira, esta tarea se va a ejecutar a esta hora, tú vas a traer esta data a esta hora. Si esta falló, no me ejecute esto. Si esta tuvo éxito, entonces sí, ejecútame esta. Todo automatizado. ¿Por qué? Porque tampoco te va a estar de que a las 3 de la mañana ejecutando query o unos jobs que a veces se dañaban y al otro día un dolor de cabeza porque esa data no estaba actualizada. Porque recuerde que este data warehouse usted va a extraer del sistema original cierta data para luego entonces tenerlo en otro lado para poder analizarlo. Ya regresé, no se preocupe que me di cuenta que ya yo vi que cada 20 minutos se va. Bien. Sí, se cayó, pero ya está aquí, ya está aquí. Yo me di cuenta de uno. Bien. Ahí me... Ok, ahora me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. No, yo me di cuenta, yo no seguí hablando porque me di cuenta como que se cayó. Bien, continuamos aquí. Vamos a hablar de unas características que teníamos con el mismo OLAP. ¿Qué usted tenía en esa generación? Para seguir con el hilo, miren, año 80, año 90. ¿Cuáles características teníamos ahí? Usted iba a tener consolidación de datos en un único repositorio centralizado. Bien. Antes los almacenamientos de datos, cada departamento manejaba su propia base de datos. O sea, era así literalmente, su propia base de datos. Y eso generaba inconsistencia y redundancia en la información cuando era warehousing. Todas las fuentes de datos, venta, inventario, marketing, finanzas, era una base de datos. Si yo necesitaba consolidarlo en un repositorio, o sea, una vez que yo tenía consolidado, obviamente iba a ser más fácil yo poder trabajar. Siendo sincero, para la época, eso de verdad, yo lo dije, fue duro eso, hay que admitirlo. Lastimosamente, poca gente lo hacía, porque vuelvo y le repito, yo necesitaba tener almacenamiento, el almacenamiento era costoso.
Recuerde como yo dije en la primera materia que dimos, usted tuvo un abaratamiento de costo de memoria RAM y disco duro a partir de 2010, que por eso que hoy en día ya nosotros, fíjate, nosotros lo que hagamos videos, fotos, ya con un teléfono tiene un tera y ya no te da. Pero nosotros en un teléfono anteriormente eran 8 gigas, o más que 8 gigas, como 4. Y 1 giga era, después 2, después 4, después 8, y lo que tenían 16, eso era los otros días, eso era un mundo. Y después 32 gigas la mayoría de teléfonos, eso era un mundo. Y luego cuando vimos el primer teléfono 128, ya era un mundo. Hoy en día la mayoría de gente tiene teléfono con 512 y un tera y no te da. Porque que cada momento tú quieres estar grabando, guardando, los videos con mayor calidad. Entonces, eso pasaba en esa época que, hola, para la época, era demasiado avanzado, literalmente. Para la época, OLAP estaba por encima de lo que se hacía. Y ahí es que voy con el tema de las enseñanzas. Fíjense que OLAP estamos hablando 80-90. Yo vine a saber de OLAP por primera vez en 2008, 2009. Usarlo realmente en una compañía así, mi primera experiencia así, 2013, 2014. Otra vez. Bien, vamos a ver si voy a Yo sacar algo. creo, profesor, que usted se está cayendo por una aplicación externa. O sea, cuando Sí, te no una tengo que llamada o le verificarlo. escriben o algo así. Sí, no tengo que verificar si hay algo ahí que justamente estoy en la casa de mi hermano y me explicó la situación, ¿no? Y ni he revisado. Tengo que ya mañana dedicar, fue ahorita que me di cuenta, porque no, como no estoy utilizando el internet de su casa y cuando me conecté como a las 6:30, vi que se cayó y dije, va a haber problema. Pero ya, con Dios mediante, yo mañana resuelvo ese tema. Porque a veces sí me va a tocar estar aquí para dar la clase, entonces voy a solucionar eso. Bien, entonces, fíjense que, bueno, continuando con el tema de OLAP, fíjense bien, para esa época, yo le puedo decir, y todavía, mira que yo estoy diciendo que para esa época, pero todavía tú montas un sistema OLAP en una empresa y es una chulería. Ahora yo le diría a usted, bueno, también hay que estar claro, hay empresas que tienen el sistema OLAP montado tan robusto y tan ápero de tantos años alimentándolo, que por eso también eso es otra resistencia que tiene la empresa para dar el cambio. Porque luego van a tener que comenzar a montarse data warehouse y conectarlo a una herramienta de BI o un Microsoft Fabric o un Apache Spark o un ecosistema Hadoop, y sería un trabajazo, porque habría que volver a implementar algo que ellos tienen, le funciona. Lo que ellos no están tomando en cuenta es con la automatización y la rapidez que tú lograrías un cambio en una herramienta de Power BI. Porque como tú tengo la app, yo le voy a decir la verdad, con un query de eso a cualquiera se le sale el alma, sinceramente. Tú analizándolo, a cualquier persona se le sale el alma, tú analizando un query de esos para tú luego implementar. O sea, que tampoco es una tareita fácil. Entonces, otra parte interesante, primero sistemas de reportes interactivos y análisis de tendencia. Fíjense ahí. Primero sistemas de reportes interactivos y análisis de tendencias, usted lo tuvo ahí en ese año. Señor, porque la probabilidad de que se caga es nula. Ahí me pasa mi teléfono. Ahí también, ¿sí va? Me confirma si me escuchan bien ahí. Sí, lo escuchamos, profe.
Perfecto. Ya ahí no se me puede ir, porque ahí me cambió el teléfono. Bien. Si vais a cosas largas un momento, me dejan saber por si acaso. Pero bien. Miren, diciéndole todo el tema de la reportería, los primeros sistemas de reportes iterativos y análisis de tendencia, fíjense que a nosotros nos están vendiendo eso como un boom ahora. Como un boom. Y eso estaba en los 80 y los 90, ya teníamos eso. Y eso lo hablamos, y es lo que yo le digo. Es que estaban ahí. El tema era el costo para yo lograr eso. Ejemplo, lo que son programadores acá. Usted sabe ya que usted, desde que vende una aplicación, usted tiene que poner ese asistente ahí, automático. Ese chatbot tiene que estar ahí. Ese agente tiene que estar integrado en su sistema. Anteriormente, eso era rara empresa que tuviera un chatbot, un asistente. Hoy en día, en la mayoría de la web, raro el que no lo tenga. Con el tema de cómo vamos evolucionando. Es parte del proceso. Es parte de la evolución. Entonces, en esta etapa, los datos comenzaban a ser más accesibles para los tomadores de decisiones, pero las herramientas aún requerían conocimientos técnicos avanzados para su explotación. Tercera generación, minería de datos y dashboard. Año 2000, 2010. Es lo que estoy diciendo. La minería de datos y los dashboards, que comenzamos nosotros a escucharlo en conferencias, por lo menos en República Dominicana. Yo lo escuché en el 2015 en conferencias, así, que fue que comenzaba a retumbarme la palabra Big Data. Y mucha gente, yo le garantizo que no había escuchado ese temas de minería de datos y dashboard. Estamos hablando de los 2000 hasta 2010, que fue esa generación muy privilegiada, por cierto. ¿Por qué? Porque con el auge de la computación en la nube y el aumento de la capacidad, como dice ahí, de procesamiento, de inteligencia de negocio, dio un gran salto con la llegada de la minería de datos y la visualización avanzada a través de dashboards interactivos. Mire bien. ¿Qué tenemos? Con ese avance tecnológico que hubo y ese crecimiento, ese periodo estuvo marcado por la llegada de la minería de datos. Porque hay una evolución tecnológica de las herramientas de visualización. Ya los dashboards eran más interactivos, no eran estáticos. Usted ve los tableros, los gráficos que usted hacía con Excel anteriormente son muy diferentes a lo que usted logra hoy en día, o son más dinámicos. Para tú ser gráfico en Excel no era tan sencillo como tú lo haces ahora, que prácticamente tú le das un clic a un pivot table y tiraste 3 campos y te hace un gráfico en Excel. Facilísimo. Entonces, con este avance, o sea, estas innovaciones, las empresas pudieron pasar de un enfoque descriptivo, que era qué pasó en el pasado, a un enfoque predictivo, qué pasará en el futuro. Fíjense, y hoy en día te siguen vendiendo eso como que es nuevo. Es momento de mirar hacia el futuro. Deja de estar mirando. O sea, estamos hablando que desde ese año ya se venía hablando de esto. Mira, no es suficiente con lo que tú lograste en el pasado o analizar la data del pasado. Tienes que ver las tendencias, adelantarte a lo que va a suceder en el futuro. O sea, la característica de esa época, algoritmos avanzados con análisis predictivo y segmentación de datos. Ya usted tenía técnicas de machine learning y data mining. Realmente. O sea, ya te podía hacer predicciones de clientes. O sea, ¿qué cliente tiene mayor probabilidad de solicitar un crédito con base historial a las transacciones? Yo tenía que ir preparado. Ya ahí venía aparición de herramientas de BI y autoservicios. Ya te tenía tableo, te tenía Power BI, te tenía QuickView. Mire bien que eso no es nuevo. O sea, ya la inteligencia de negocio en esa época dejó de ser exclusiva de los equipos de TI. Eso es lo interesante. O sea, dejó de ser exclusiva de los equipos de TI. Comenzó a estar al alcance de sus usuarios empresariales sin conocimientos técnicos. Fíjese que de operaciones, de gerencia, te maneja Power BI, te maneja Excel. Ya los ejecutivos crean dashboard
La parte, obviamente, externa, la parte, vamos a suponer, de conexión con la base de datos, si todavía eso lo hace usted, obviamente. Pero ya la parte de crear dashboard, mayormente lo hacen ellos mismos. Tú le pones la data conectada y mayormente ellos hacen su dashboard. Sin necesidad de que te... Lo más interesante es que ya tú no tienes que estar haciendo consulta en SQL. O sea, un drag and drop. Usted va a tener también integración con datos en tiempo real, mayor accesibilidad y facilidad de uso para los usuarios empresariales. O sea, usted va a tener interfaces más intuitivas. O sea, ya usted va a poder crear los KPIs y filtros avanzados sin tener que, ¿verdad? Tener un conocimiento muy avanzado de tecnología que digamos. La tercera generación marcó un cambio en la manera en que se usaban los datos, permitiendo a usuarios sin conocimientos técnicos generar sus propios reportes y análisis. Cuarta generación, Big Data, inteligencia artificial y análisis predictivo. 2010 en adelante. Miren que yo siempre digo a ustedes, usted ve lo que está pasando con la IA ahora mismo. Usted va a seguir viendo lo mismo, con muchos temas con chatbot y muchos temas con GPT. Eso es lo más que usted va a ver hasta 2030. Si usted se pone a analizar 70, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2010 en adelante, como cada cambio importante tecnológico siempre tarda 10 años. O sea, sale la tecnología y 10 años después hay que ver el boom. ¿Qué significa eso? Que uno debe ir preparándose para el tema de los agentes y la IA. Y tú dirás, ¿por qué? Señores, ya la mayoría de laptops ya están viniendo con el chip para que usted pueda implementar su propia IA. Lo que significa que ahora van a haber millones de usuarios experimentando con eso. Lo que significa que va a avanzar mucho más rápido. Todavía esas laptops no son tan asequibles porque el costo está muy elevado. O sea, la que tiene, por ejemplo, de la Surface de Microsoft, las últimas Mac que lo traen, el chip integrado, por una Mac de esa te cuesta $2,500. El iPhone, por ejemplo, a partir del iPhone 16, ya te trae ese chip también con IA, pero te cuesta aún. Pero ya usted sabe que va a ir pasando, se van a ir abaratando los costos, cada vez más el mercado se va a abarrotar de eso, y obviamente mucha gente a experimentar con diferentes modelos. Hay muchos modelos open source, lo que significa que el modelo como llama, que uno lo utiliza, todavía va a estar más potente porque luego van a haber muchos usuarios usando llama y potenciándolo. Entonces, pues, fíjate que en esta generación de Big Data, inteligencia artificial, análisis predictivo, que es de 2010 en adelante, ¿qué pasa con eso? Que la llegada de Big Data y la inteligencia artificial ha transformado por completo la inteligencia de negocio. O sea, las empresas ahora pueden analizar grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados en tiempo real, generando insights más profundos. Mire bien. O sea, esta nueva era de BI permite que las organizaciones pasen un enfoque reactivo, o sea, de un enfoque reactivo a un enfoque proactivo. O sea, vamos a anticipar las tendencias, vamos a automatizar procesos y vamos a mejorar la eficiencia operativa utilizando modelos de aprendizajes automáticos e inteligencia artificial. Eso es lo que se quiere hoy en día. Ahora bien, dirá, profe, pero entonces ya literalmente se acaba ahí. Bueno, lo primero que habría que decir es que tenemos características de esa época, porque usted va a tener análisis en tiempo real con fuentes de datos de streaming, usted va a tener implementación de Machine Learning para predicciones y automatización de decisiones, usted va a tener usos de sistemas de BI con procesamientos de lenguaje natural, como Copilot en Power BI, mayor integración con fuentes de datos externas, como redes sociales y sensores IoT. De las cuantas cositas que te puedo mencionar. Pero hay una quinta generación de inteligencia de negocio, que es autónoma y decisión inteligente, de 2020 al presente. Mire bien. Es que ya la inteligencia de negocio ha dado un paso más allá con la llegada de modelos autónomos de decisión inteligente. O sea, ahora las empresas no solo analizan datos,
sino que también automatizan la toma de decisiones gracias a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque yo tengo la automatización y tengo el procesamiento en la nube. Ese avance ha permitido que los sistemas no solo proporcionen insights, sino que actúen en tiempo real. O sea, ya yo te puedo dar recomendaciones y respuestas automáticas, y ya yo te voy a transformar la manera en que las empresas operan. Fíjese bien. Aquí lo que tenemos que ver, señores, que nuestro mercado se encuentra 60-70, todavía una pequeña parte. Una gran parte está dando el paso a los años 80, 90. Unas cuantas están ahí en el 2010, pero muy pocas. O sea, que debemos nosotros comenzar y entender que quizás para yo tener éxito en una empresa, yo no la puedo llevar de manera brusca, lo que significa que usted tiene que hacer un plan del 60 a traerle a 2020. Recuerda que en esa empresa hay una cultura. Si usted me le trae del 60 al 2020, quizás que en ese tipo de reporte así, tan brusco, en vez de darle soluciones, le va a traer como, se van a nublar más, no van a confiar, no van a entender el proceso y quizás se complique. Que por eso es mejor hacer un plan de evolución. Quizás yo pueda llevarlo de 60 a 2000, porque ya yo tengo una mezcla de warehouse con dashboard interactivo, sí. Y luego lo voy llevando al tema de automatización. Porque si lo llevo de manera muy brusca, quizás no entiendan o no confíen. Es entender primero en el mercado que tú te encuentras. Hay que estar claro, hay que entender ese mercado nuestro. Y por eso entender cada etapa, okay, en qué etapa tú te encuentras en este momento, se encuentra la empresa, se encuentra el mercado, para tú saber qué vas a ofrecer o qué soluciones tú vas a ofrecer. Porque no es tan sencillo. O sea, yo puedo decir, mira, como te dice ahí, que ha combinado la IA y la automatización y procesamiento en la nube. Características, miren ahí. Automatización de análisis de datos, BI convencional, herramientas como ChatGPT, Power BI, Copilot, Google Locker permitieron consultas en lenguaje natural. Ya usted sabe que la gente está con ChatGPT, que es una locura lo de ChatGPT. O sea, ya uno está perdiendo, ya nosotros, los de ingeniería de sistemas, ya poca gente nos está preguntando. Antes nosotros nos molestábamos, que nos preguntaban ¿por qué eso es tan fácil? No le decía. Caramba, ya no te preguntan, o sea, hace falta. Es la realidad. Anteriormente la esposa mía me consultaba para todo. Bueno, ¿qué tú crees? Y a veces en mi cara me hace la pregunta. No, déjalo, vamos a preguntar a ChatGPT. Y quedo yo, wow, ¿qué está pasando? Pero es parte del proceso, lamentablemente. Pero es así. Fíjate que dice integración con blockchain y es computing, seguridad y procesamiento distribuido. O sea, eso de distribuido, señores, eso ha sido, bueno, en la materia 1 yo le hablé de eso, de la arquitectura distribuida. Eso ha sido, es la base de todo lo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, seguridad informática, cuando te hablamos de blockchain, viene siendo el boom. Y aquí en el tema de negocio, la Big Data y BI ha sido el boom. Señores, corren en base al sistema distribuido. En yo poder crecer de manera horizontal para mi procesamiento. Ya yo no estoy limitado. Porque mi procesamiento, mi capacidad de almacenamiento, mi capacidad de RAM, CPU, GPU, puede ir creciendo en base a lo que yo necesito y puedo ir añadiendo. No, cada vez que yo necesito más procesamiento, agrego otro nodo. Y las cargas se van a distribuir entre esos nodos. Lo que significa que yo no tengo límite. En teoría, ¿verdad? Porque al mismo tiempo como voy creciendo, ¿verdad? Tú sabes que el tema de blockchain era consumo de energía eléctrica. Y era porque yo tenía esa granja de servidores. Bueno, realmente lo mismo aquí, porque al final es un sistema distribuido. Seguimos teniendo ese mismo problema. Pero fíjate lo interesante que se hace. Ya hoy en día se habla
de automatización de análisis de datos. Estamos hablando de una automatización. Entonces tú estás diciendo, ok, se supone que soy yo que voy a tomar la data, pero uno no puede tenerle miedo a eso, porque ya tú puedes utilizar ChatGPT para realizarte algunas consultas, para mejorarte un informe, para ayudarte a el planteamiento de un problema, no sabe por dónde iniciar y él te orienta. Puede ser, aunque debemos tener cuidado con esa parte. Entonces luego usted va a tener, ¿cuáles son los beneficios de la inteligencia de negocio? Va a tener muchos. ¿Qué te va a ofrecer? Mejora en la toma de decisiones. Los datos analizados permiten tomar decisiones informadas y basadas en evidencias. Optimización de procesos. Identificación de oportunidades de negocio. O sea, facilita la segmentación de clientes y personalización de estrategias de marketing. Reducción de riesgo, ayuda a detectar anomalías y prevenir fraudes. Accesibilidad y demostración de análisis con herramientas de BI de autoservicio. O sea, cualquier usuario puede explorar datos sin conocimientos técnicos avanzados. Por eso BI es tan bueno. O sea, aquí lo último que te dice, la inteligencia de negocio ha evolucionado desde simples reportes estáticos hasta sistemas autónomos con inteligencia artificial. O sea, hoy en día, inteligencia de negocio, para que usted tenga una idea, no le voy a decir que es lo más importante, pero el mundo está corriendo en base a eso. Es que todo, señores, todo. Para yo captar tu atención, debo de conocerte. Y no hay mejor forma para yo conocerte analizándote. Y si yo tengo, que incluso yo siempre lo he dicho, el sector educativo, si no estoy honesto, yo siempre lo he dicho, ha estado muy atrasado porque en el sistema que yo pudiese, yo por ejemplo como institución o como universidad, o pone tú también en un high school, yo analizar, yo tengo tantos estudiantes, ¿de qué escuela me vienen? Y ya cuando yo tengo 4 o 5 años recolectando datos, sabiendo de qué escuela vienen, ya yo sé la debilidad de cada escuela en base a sus estudiantes. Mira, los estudiantes de tal sector, de tal institución, póngale escuela o colegio, siempre tienen inconvenientes con álgebra, o tienen problemas con matemáticas, o tienen problemas de lectura, o tienen problemas de comprensión. Es decir, que este tipo de estudiantes tienen que tomar esta materia y no esta. Es decir, yo pudiese hasta crear una educación personalizada en base a las debilidades y fortalezas que yo creo que tú tienes. Y no es complejo. Y tendríamos más éxito. Es un tema de sentarse a usar lo que tú tienes, porque ¿qué tiene todo el mundo? Data. El problema es cómo yo voy a usar esa data. O sea, cuando hablamos de minería, que lo mencionaba una vez nosotros, que yo decía, la minería siempre existió. El tema era que a veces tú tenías ciertas piedras o cierto mineral que con las herramientas que tú tenías en aquella época tú no lo podías explotar, pero hoy en día con las herramientas que existen ya tú puedes regresar a ese mismo sistema o a ese mismo mineral y sacarle muchísimo provecho y quizá encontrar el diamante que tú no habías encontrado anteriormente. De eso se trata cuando tú trabajas en este mundo de BI. Es acompañarte, perfecto, ya yo sé hacer un data warehouse, ya yo sé usar SQL, ya yo sé usar Excel, ya yo sé utilizar, por ejemplo, Power BI. Ok, ahora yo voy a crear la estrategia en base al negocio que yo necesito implementar para mejorar la toma de decisiones con el objetivo de automatización de procesos. Eso es lo que usted quiere lograr. Y hacia allá que tiene que ser su norte. Ahora, voy y le repito, no lo haga de manera brusca. Que por eso yo le mencioné cada etapa para uno estar consciente. Ahora mismo usted tiene que estar preguntándose en la empresa que usted está, ¿en qué año usted se encuentra ahora mismo?
sea, eso es decir, mira, yo me encuentro aquí, o me encuentro entre esta época y otra época. Ya yo sé que el próximo paso, yo tengo que enfocarme aquí, para llevarla hacia aquí e ir evolucionando. Para que luego, entonces, usted no se quede desfasado y se quede fuera del mercado, porque obviamente usted necesita trabajar en eso. Entonces, miren, en esta materia yo le dije, vamos a trabajar casos de uso, no solamente voy a ser yo hablando. Ahora me di cuenta que no sabía, que me encontré yo raro, que eran, antes eran como 4 horas, 3 horas, ahora son 2, pero ahora veo que ustedes tienen otra materia antes de esta también, o me equivoco. Exacto. Sí. Ahora es más complejo, ¿por qué? Porque ahora ustedes llegan, me llegan cansados aquí, literalmente, me llegan ya fundidos y a tomarme 2 horas más conmigo. Porque anteriormente teníamos 2 aquí y ya, o 2 horas y media, o 3 horas. A veces cuando teníamos práctico de posición eran 3 horas que duraba. Lo más. Es un temita. Pero vamos a ver cómo lo manejamos, porque es nuevo para mí también, no sabía que era así. Porque primera vez que ustedes lo toman así, ¿verdad? No. Hubo una ocasión que sí nos tocó una materia pegada junto con otra, pegada. Y sí fue Ya, un poquito incómodo. sí, porque la verdad es bien complejita. Sí. Estamos hablando de 4 horas. Eh, ah, el, bueno, yo creo que un compañero también te lo puede mandar el link ahí del grupo de WhatsApp. Miren, yo voy a mandar por el grupo de WhatsApp un Excel, ¿verdad? En ese Excel yo voy a poner una casilla y le voy a indicar por el grupo de cuánto vamos a formar los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo es cuando yo pongo una asignación y yo le diga, y yo le indico. Incluso la asignación sale que usted la va a entregar en grupo, cuando sea en grupo, ¿verdad? Cuando sea en grupo le va a salir que es para entregar en grupo, en equipo de trabajo. Algunas aquí vamos a trabajar y no van a ser así en grupo de trabajo, perdón, no va a ser con el grupo que usted forme por Excel, sino, como le dije, van a haber momentos que vamos a trabajar prácticas grupales, de análisis de casos, de hacer propuestas con estudios de casos de negocios, porque la idea es esa también, enfocarnos un poquito en el tema de negocio, y también ir utilizando las herramientas que vamos viendo. Como yo le dije, en la próxima clase vamos a estar haciendo algo con SQL y luego vamos a ir viendo esa parte de MySQL, luego Microsoft Fabric, luego vamos a ver un poco de Power BI, un poco de Tableau también, para que no yo sé que algunos de ustedes lo conocen, otros no, los que lo conocen mejor, porque así también el que nunca lo ha visto, ¿verdad? Me ayudan con el que nunca lo ha visto. Y formamos algunos grupitos, le damos, y vamos ayudando a todo el mundo que se le haga fácil utilizar la herramienta, que esa es la idea. Que usted la puede utilizar, le saque mayor provecho, sepa integrarla, conectarla, y algunos truquitos que hay con ellas, y así, para sacarle el máximo provecho, obviamente. Bien, entonces, miren, por ahora vamos a atacar, porque yo sé que todo el mundo está sumamente cansado. Eh, Creo que Ismael tiene una pregunta. Sí, para que usted pueda hablar con los organizadores del grupo, para que le manden el link a Wilson, porque nosotros no podemos compartir ni agregar Déjeme al grupo de verificar. WhatsApp. Déjeme verificar si yo lo puedo compartir, que no sé si yo puedo, dame un segundito. Y así Wilson me pone un hola a mí y yo se lo mando a Wilson. Déjeme ver. No, a mí no me cuesta tampoco. Perfecto. No, está bien, déjame tomar el número de Wilson y ver para que así puedan agregarlo al grupo. Perfecto. Bien, si no tienen ninguna pregunta, entonces lo dejamos hasta acá. Si tienen cualquier pregunta, me la pueden hacer, no hay problema. Déjame Sí, ver. una pregunta, ¿podemos ir descargando y instalando Power BI o vamos a utilizar Claro, la claro, voy cuenta? entrando por enviar lo que no tengan SQL, entrar en SQL Ok, chévere. y así vamos adelantando tiempo. Claro que sí. Perfecto. Bien, entonces nos vemos el próximo martes con Inmediante, señores, y comenzamos mano a la obra de una vez. A ver unos cuantos casos, algunas herramientas y así poder ir trabajando.
Así que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. Muy buenas noches. Buenas noches.